TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Utsipetiki bueno helki maltioshik rikutatbe jun kashebaltzij TV Maya, jun kashebaltzij kutubal ukialkas le mal rechpashilkayela. Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar en sintonía de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Le acompañamos deseando que cada uno de ustedes pueda compartir con nosotros el legado que nos han dejado nuestros abuelos y nuestras abuelas. Hoy compartiremos en entrevista con Miguel Ángel Valcárcel y estaremos platicando acerca del Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, el cual ha sido creado a través del Acuerdo Gubernativo 117-14. También compartiremos con ustedes las energías que hoy nos acompañan y precisamente es el Ajau Ajpu, 5 Ajpu, quien hoy nos acompaña a través de su energía y a quien también podemos pedirle que fortalezca nuestras inseguridades y también pedirle sobre la fecundidad de la mujer. Acompáñenme a ver la descripción y el significado también de este nahual. Bueno, cuidado, Rutzilo Watch, Alak, Patak, Alak, Takahab, Takolbal, Sublak, Utilal, Katsih, Kajabal, Koral, Tushir, Kachlal, Kikiacho, Ronogel, Recoch Awik, el Cochnik Chip, Chich, TV Maya, pues Utilal, Watch Alak, Ronogel, Alak, Kichiyap, Olik, Okitat, Yamichuchanim. Le damos gracias al espacio que nos concede a los hermanos acá de TV Maya. Pues bienvenido en este día de hoy, que estamos en el día Ajpu. Es un día especial. El significado del Ajpu es una resurrección, es un entorno de nuevo a la vida, porque en la lógica maya no existe lo que es la muerte definitiva, sino que hay un regreso, hay un retorno. Y ese retorno, por eso muchas veces se dice que los mayas eternos, porque nuestros abuelos así lo vieron la vida desde su pensamiento, desde la lógica de pensar de aquellos tiempos. Y en este sentido, entonces, el significado del Ajpu, cabalmente, el otro día que puede referirse al concepto es Día de los Fieles Difuntos, Día de los que han fallecido y que se han ido en vida en esta madre tierra. En quiché se dice Sakkiwi, Sakkihalom, Muchilikpak, Muchilikajik, Muchiliksuts, es decir, que todos que ya han sido, digamos, pasaron la otra vida. El Job o el 5 para ellos significa el centro, esa matemática el centro, porque para ellos el centro tiene mucho sentido, el Ukush, el centro de cada ser vivo, pero también el centro de la madre tierra. Para ellos todo lo que nosotros vemos hay un centro, siempre hay un centro, hay un Ukush, por eso es tan importante el número 5. Lo que podemos pedir aquí es recordar de nuestros abuelos, recordar a nuestros bisabuelos, recordar de nuestra genealogía, recordar y pedir que ellos sean orientadores nuestros, que intervenga por nosotros.
vamos a pedir que los abuelos nos cuiden, nos protejan y que no nos deje desamparados, no nos abandone, sino que nos acompañe siempre por donde quiere que caminemos, por donde quiere que nos encontramos, por donde quiere que realizamos cualquier actividad, que ellos están presentes con nosotros, que ellos sean también guardianes nuestros, porque ellos ya son espíritu emblanquecidos ante el corazón del cielo y el corazón de la Madre Tierra. A todas las personas que han nacido en este día, solo les recordamos, les recomendamos nada más de que recuerde a sus ancestros y que respete mamá, papá, sepa respetar a la sociedad, sepa respetar a los vecinos y que lo respeten, digamos, a la mamá, al papá, todas las personas que han nacido de Juna hasta Oxlajuj. La recomendación es buena, es que el saber obedecer, hay una prosperidad del futuro. Al saber de obedecer también es parte de la construcción del futuro. No esperamos que hasta que llegue a cierta edad voy a construir mi futuro, sino que el futuro está en el presente. Depende de lo que haga hoy, depende de lo que estoy construyendo en este momento. Entonces las personas que nacen en este día, en el Hop Ajpu, le recomendamos a todas ellas y ellos que recuerden sus abuelos y que recuerden también el respeto a sus mayores. Continuamos con Aslemal, nuestras vivencias, y en ese momento les invito para que juntos vayamos a observar el editorial de hoy, el cual está enmarcado en la importancia de la participación de los pueblos indígenas y también su importancia en la toma de decisiones para la igualdad de derechos. Yeabre kakorbal irrer orariki kapisi kakapeu y hojak maya. Kachika kohom restal chupam take ihunak. Nokre hojak maya ulik ohok yeabre ahane koh orikwi ahane kayewi nimali kapisi kakapeu chupam kakacharik. Ayu chupam inimnak tinamit pashil wilkeb chik takayab aha korman ne koh orikwi. Te takayab wilkeb ar korman chire hojak mayab ne kakoh kawi ne kakoh was nimali kapisi kakapeu. Ne kasik ohok aha korman ne koh ok orokwi aha korman ne koh kibirahwi. Mashatare ku kakaha mashatare pambe mashatare Hanok tinamit korman ok chine kohponik kuk take itud es ahab es inkiyah acho was take takap kuk take atari ok take takap ikuk take ilol re tinamit de take chuncheli abere korman chine kohkibirah korman chine kikohchi ne kikohwas niknimal ikap isi kakapeo chupam take ihyunak inkilo Nos wilkeb chik takemo lab kachiki kamanik chirih nos rehojak mayab ne koh kibirah ne kikoh kachi ne kikoh kawach genach sakum chupame kabeh bale kashakbal rumahre kachika kapang na kuwilikirah mashare tajere kuwilikirah chinen karekwach rumahre kapah kahre ahabes imbesanikre nimlachtinamit pashil Nokne kohorto nerieki kowil take molab ere nersikru behelnik ni mali kitikil kik ashkil dreh chikhere manetan sahchikiwach wilik aha ne koh orokwi ekal kabir kormango hok chinen kakoh restal nak niknimal take takap wilkeb chupame katinamit chupame kakacharik nen koharik kiwach nen kasik take Rehojak mayab. Korman chinen kasik kwimashkare kayu chupame katinamit pashil. Korman chinen no kasik tokom tinamit. Reh chinen kohkitob chalok. Korestalen kilowach chinen nenkikoh kachi. Nenkikoh kawach retake hojak mayab. Korman naknenkiye kawi. Nenkiye kalokal rumrehoj hoj ohok.
Ruman iqatinamit ayu chupam iqatinamital pashil. Chupam nimlaq tinamit pashil qeht alchi qunchel rehoj mayab chirehoj nim miqak ihal mahoj tak isin wilko enik yehal nik nimal iqak ihal wilko chupam nimlaq tinamit pashil rumaj re inqakapaj nak korman chichunchel haulik ikapebal irane ajabe sin besanik re qatinamit panqabihnan la qehoj nerkapaj panqabihnan la qehoj nenelik chunchel taqetaqab rum rehoj mare tasahchikin qapajqaj re wiktik re chinen qeht alij ahaulik ikorman irpanarik chupame qakacharik korman chinaqakojon wach niknimal taqebis kapeu kikananka no qeqaman qatit chupame qakacharik korman chinen qakoj wach qaqorbal korman chinen qakoj ahaulik niknimal ikikojarik wach taqeyuq ishkap kikananka no qaman qatit chupame qakacharik ihojaj maya. La creación de instituciones de pueblos indígenas ha sido una lucha constante de hombres y mujeres que han puesto sus mejores esfuerzos para la creación de los mismos y los cuales pues puedan tener incidencia en nuestra población. Vamos a un pequeño corte y luego regresamos con más en nuestras vivencias. Kulbil yol tispashin arehun wukah takpakiwi ronohel richapal opakamak ishimuleu kahak rikachak chiwuch ronohel riwinak. Rechratamashik shukuhe uyai kubishik rutzibashik ruskishik wehun winakep limaya tachapal. Ukohi rika kohbal, rukuti kanhbal, shukuhe rika jabal, res rimayap tinimit. Chatpetahuk pakawek I takchak, res tihonem, nohbal, shukuhe rinim takutnik pampatah ripopol taha, res rihal hoh tahwokah oparikamak ishimuleu. Unimashik, ubishik, uchihik, ronohel rika jabal, arela kachak oh. ¿Cómo están, amigos y amigas? En esta parte queremos conversar con ustedes y poder aprender juntos acerca del Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, y para ello vamos a conversar con Miguel Ángel Valcárcel, a quien le damos la bienvenida. Él es asesor presidencial responsable del Sistema Nacional de Diálogo, a quien le damos la cordial bienvenida y también agradecemos por estar con nosotros y poder conversar acerca de este gabinete, el cual ya está funcionando aquí en Guatemala. Muchísimas gracias, muy buenos días para todos. Encantado de realmente poderles llevar una visión global, de reflexionar contigo y también de llevar un mensaje muy importante al interior de nuestro país, a esos diferentes pueblos que construyen y conforman esta nación guatemalteca. Pues muchísimas gracias. Creo que el objetivo también nos une para seguir informando a la población y sobre todo para poder llevar esta información acerca de realmente qué es el Gabinete de Pueblos Indígenas, quienes lo integran y muchas inquietudes que seguramente también está en la mente de la población guatemalteca. Entonces quisiera que de esta manera pues empezáramos a dialogar, empezáramos a compartir ese tipo de información y que nos contara cómo surge la iniciativa de poder conformar este Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad. Gracias. Aquí es muy importante tener en primer lugar en cuenta que se trata de un proceso. No es una idea surgida de la noche a la mañana, ¿verdad?
tampoco en la misma percepción del presidente de la República. La realidad es que las reflexiones, las discusiones, el pensar realmente sobre el carácter de la nación guatemalteca se da a partir de que en el 2012 se está desarrollando, digamos, una iniciativa por parte del organismo ejecutivo tendiente a una reforma constitucional. En los primeros momentos no se toma en cuenta este tema. Pero luego, al reflexionarlo con el presidente y recordando precisamente que él es suscriptor de los acuerdos de paz, bueno, dialogamos y bueno, pero ¿y en dónde se quedaron esos compromisos de los acuerdos de paz? ¿Y qué es lo que está pasando? Híjola, de veras que ahí no, a esto le tenemos que entrar. Y entonces ya en las propuestas que se avanzan, justamente se incluye esa dimensión tan importante. Pero eso solo fue un primer paso, ¿sí? Luego viene justamente el Día Nacional e Internacional de los Pueblos Indígenas en el año 2012, que es invitado el presidente a acudir y ahí pronuncia un discurso, ¿verdad? Muy importante sobre esa fecha con una serie de elementos que hacen énfasis en la realidad guatemalteca, en esa Guatemala profunda, en esa Guatemala diversa, en esa Guatemala donde él mismo expresa cómo se da el racismo y la discriminación, ¿verdad? Como elementos importantes que hacen a la sociedad guatemalteca y barreras de tipo cultural que hay que trascender. Entonces ahí es donde yo recibo el mandato presidencial porque yo no lo sabía. Y él en lo que está dando su mensaje dice, fulano de tal, lo vamos a encargar justamente de hacer un análisis de la institucionalidad indígena, ¿verdad? Se refería a cómo estaban las entidades, la misma Academia de Lenguas Mayas, la CODISRA, la DEMI, el Fondo Indígena, etc. Y por ahí empezamos acercándonos a esas instituciones, dialogando con intelectuales indígenas, dialogando con varias organizaciones, tomando sus criterios, ¿verdad? Y eso permitió avanzar un año más tarde, justamente el mismo 9 de agosto, en el marco del Congreso, que se desarrolla en esa fecha, el presidente hace ya un planteamiento, ya hay una idea mucho más precisa, mucho más concreta, y ahí está el compromiso de él de instalar un gabinete de pueblos indígenas e interculturalidad. Ahí está perfectamente cifrado en su mensaje. Por eso digo que se trata de un proceso. Aunque hay críticas que dicen, no, que esa es pura onda electoral, no es cierto. Mira, si se consulta, bueno, y si no se consulta, malo. Entonces es complejo nuestra sociedad, pero no es una cuestión. Yo recuerdo inclusive en el seno de la academia que está contiguo con ustedes, ¿sí? Sí. Bueno, no solo con la Junta, tuvimos reuniones, varias. Nos reunimos inclusive con exconsejeros para pensar el tema, para reflexionarlo. Y una de las dimensiones y uno de los temas centrales es cómo podía participar la academia. Más adelante, tal vez cuando hablemos de la integración, yo te cuento. Pero aquí lo importante para tener en cuenta por la sociedad guatemalteca en general es que no es una idea de la noche a la mañana, no es un fosforazo que te enciende, sino es un proceso que va madurando, que se le va encontrando, que se va buscando y haciendo diagnósticos de la institucionalidad y que implica entonces frente a esto una comprensión de los retos de construir una sociedad como está cifrada en el acuerdo de paz, una sociedad pluricultural, multiétnica y multilingüe. Y a partir de estos procesos empieza ya a establecerse, por ejemplo, quiénes iban a integrar el Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad. Esa es interesante tu pregunta porque eso fue un lío, para ponerlo en buen chapín. Mira, era muy difícil poder realmente decir este sí, este no. Finalmente el proceso que, como te digo, se fue socializando, se fue compartiendo. Tuvimos también acercamiento con la Comisión del Congreso de la República, con la Coordinadora Interinstitucional, también nos reunimos varias veces, etcétera. Y entonces aparecían esos dilemas, ¿verdad? En total quedaron 9 ministerios de Estado integrando el gabinete. Y aquí es muy importante recordar que un gabinete específico como lo es ese, es un gabinete que se integra por las instituciones y los funcionarios de Estado. Y aquí
se produce una confusión en varios sectores, porque dicen, ¿qué gabinete es ese donde la gran mayoría son ladinos? ¿Verdad? Eso es parte de nuestra realidad, pero es que el gabinete no es un consejo, tampoco es una asamblea de pueblos indígenas, ¿me entendés? Esas son otras formas de participación, ¿verdad? Y por eso el gabinete de pueblos indígenas e interculturalidad. Sí, exactamente, a la luz justamente de la ley del organismo ejecutivo, que es el soporte con el cual se establece, ¿verdad?, por medio de un acuerdo gubernativo, el gabinete, solo se integra por esas instituciones. En la integración aquí sí hay un cambio muy importante, que fue inclusive una discusión jurídica con la asesoría, con la Secretaría General del Presidente, porque les costaba admitir. Y ahí encontramos la fórmula mágica para que pudiera participar la academia también. Porque fíjate que eso era muy importante, digamos, estaba claro. Bueno, las entidades, 9 ministerios, ¿sí?, rectores de diversos elementos, 5 secretarías, pero la idea era poder incorporar a esa institucionalidad indígena. Te estoy hablando del fondo, te estoy hablando de la DEMI, te estoy hablando de la CODIRRA, que son las más explícitas. Y la pregunta, y muchos de los líderes y dirigentes nos preguntaban inclusive, ¿pero qué se puede hacer con la academia? ¿Sí? Y entonces encontramos la fórmula de dejar la CIA para la academia, sabiendo que tienen una ley propia, que son una entidad autónoma, para que los órganos de decisión, ¿sí?, de la academia tomaran justamente el criterio y el carácter, si pueden participar. Y así lo hicimos. El acuerdo señala que está abierto el gabinete para la participación, si ellos lo deciden. Y efectivamente decidieron participar. Pero no nos quedamos ahí a nivel de la integración. Buscamos ir más allá para darle esa composición. Y entonces encontramos en nuestra ley constitucional el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural. Y cómo a nivel del Consejo Nacional hay representación de los pueblos. Y por lo tanto se agregaron en esa participación a nivel del gabinete los representantes, un representante del pueblo maya, aunque en el consejo tienen 4, ¿sí? Pero se tomó uno del pueblo maya, uno del pueblo xinca y uno del pueblo garif. Entonces nos da una composición lo más abierta y plural posible. Pero aquí la idea que yo quiero recalcar es que el gabinete no es una asamblea, no es un consejo, ni mucho menos. Es un gabinete, ¿sí?, que tiene como fundamento la ley del organismo ejecutivo. ¿Y por qué un acuerdo gubernativo y no un acuerdo legislativo? Por ejemplo, hablábamos de que el gabinete es intercultural y es importante que lo sea, porque, por ejemplo, dentro de la institucionalidad de los pueblos indígenas, si lo vemos a manera del Estado, solo están las 4 entidades que usted ha mencionado. Y qué importante ha sido entonces que se le agregue la parte de interculturalidad, porque entonces estamos viendo a una Guatemala integral, y estamos viendo la preocupación que tiene, por ejemplo, en este caso, el presidente de la República con los pueblos indígenas. ¿Pero por qué un acuerdo gubernativo? Porque la misma ley manifiesta, ¿verdad?, que es un acuerdo gubernativo el cual es temporal. Y también lo dice que solo es para 10 años. Exactamente. Mira, lo que pasa es que de conformidad con la propia ley del organismo ejecutivo, ¿sí?, para ceñirlo ahí es donde se hacen los gabinetes, ¿sí? Existen otros gabinetes, por supuesto, el gabinete de seguridad, o el gabinete económico, o el gabinete social, o el gabinete de desarrollo rural integral, ¿verdad? No es en el marco de un desarrollo de tipo legislativo. En algún momento, en la medida que avance esta sociedad, porque hay todo un imaginario en punta de horizonte. Mira, el reto y el desafío, no para el gobierno, sino para el Estado, para los diversos organismos, para la sociedad en su conjunto, es construir un Estado plural, es un Estado que refleje el carácter de la nación. Pero esos son procesos de largo aliento, no se pueden ir de la noche a la mañana. Por eso aquí, este gabinete específico se creó para una década. ¿De qué depende? Porque nos lo han preguntado y ha habido un cuestionamiento, dicen las organizaciones. Pero es que a ustedes solo les faltan 2 años de gobierno, dice. Pero es que no es para este periodo. ¿De qué depende realmente? Depende de cómo las organizaciones de los pueblos y la sociedad se empodere de un esfuerzo de construir ese Estado plural
para esa nación diversa que es Guatemala, ¿sí? Entonces dependerá de la propia energía social. Afortunadamente sí encontramos en muchos sectores ese imaginario de cómo en armonía, compartiendo nuestros valores, nuestras creencias, nuestras cosmovisiones, ¿sí? Encontramos entonces una Guatemala incluyente, sin discriminación y racismo, con igualdad de oportunidades para todos. Y hablando desde esta perspectiva, ¿cómo podemos entonces, bueno, y en este caso aprovechando el espacio, cómo podemos manifestar a la población y en este caso a los campesinos, al grupo de hombres y mujeres indígenas que están quizá fuera de este contexto o que por lo menos pues no se han acercado? ¿Cómo ellos pueden hacer llegar las propuestas que tienen para la mejora de sus comunidades o de su pueblo en sí? Bueno, el gabinete, mira, hemos desarrollado una primera fase de conformidad con las funciones que le da el acuerdo al gabinete. Tiene una serie de funciones y una de esas funciones es justamente poder diagnosticar cómo ve la gente, ¿sí? La relación con el organismo, cómo se relaciona con diversos organismos y particularmente con el gobierno. Y ahí la estrategia que se ha seguido, porque ya se ha hecho una serie de encuentros, es justamente por la vía de las comunidades lingüísticas. Eso ha sido toral, digamos, en el esfuerzo. Acercarnos directamente a las comunidades lingüísticas, ¿verdad? Para que sea a partir del territorio como podamos captar. Y están previstos efectivamente una serie de procesos de consulta para las funciones esenciales, que si yo te tengo que describir ¿cuáles son esas funciones? Es construir una política pública para pueblos indígenas e interculturalidad. Pero ahí es muy importante, ¿sí? Que no se trata de una visión exclusiva para pueblos indígenas, sino esa dimensión de la interculturalidad, la relación entre culturas. Es porque el concepto fundamental es esa nación diversa, ¿sí? Donde no solo los pueblos indígenas están. Y déjame decirte que eso no es fácil, ¿verdad? Porque siempre hay una inclinación a privilegiar, no privilegiar. Porque la historia nos demuestra, al contrario, la exclusión, la marginación y la discriminación para esos pueblos, a partir de un hecho que no podemos negar, ¿sí? Un Estado monocultural, ¿sí? Romper ese Estado monocultural es de las tareas fundamentales de este gabinete para hacer ese Estado plural. De la política. Exactamente. Entonces, se trata de una política que sea absolutamente incluyente y que genere la construcción democrática y participativa, funcional, como lo califican los acuerdos de paz, pero para todos, en pie de igualdad, como dice el convenio 169, que nos habla justamente de un concepto muy interesante, dice pie de igualdad, pero es iguales entre todos, no unos más iguales que otros. Esos son de los grandes retos que tenemos. Por ejemplo, la parte de la política, que también el mismo acuerdo lo dice, y tenemos el convenio 169, está también la otra raíz importante que son los acuerdos de paz, y hay muchos elementos importantes que forman parte funcional de esta política que se quiere desarrollar, pero ahora, ¿quiénes forman parte de la realización de esta política? ¿Son las personas que están en sí conformando el gabinete de pueblos indígenas e interculturalidad, o quién realmente va a tener la responsabilidad de poder desarrollar esta política? Sí, mira, la tarea de formular la política es la tarea esencial dentro de las funciones que tiene el gabinete. La pregunta es ¿cómo? Así es. Porque no puede ser, perdón por la expresión que voy a hacer, una fumada de unos cuantos. No, dice claramente ahí que eso tiene que ser consultado. Y ese es el reto, porque este 25 de junio se acaba de producir la primera reunión oficial del gabinete. Aparte fue el 31 de marzo, que es una fecha simbólica, porque el 31 de marzo es justamente la fecha en que se suscribe el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que en términos históricos es como darle vuelta a la tortilla. 505 años después se reconoce el carácter de la nación guatemalteca. Ese es el gran aporte del Acuerdo de Identidad y todo lo que expresa, ¿me entendés? Entonces constituye realmente un issue importantísimo. Por eso es que la fecha en que se instala el gabinete no es una fecha cualquiera.
se hace retomando, ¿verdad? Y en el mensaje del presidente es muy claro. Y el mandato que tiene el gabinete es justamente retomar el acuerdo de identidad, ¿verdad? Porque ahí está cifrado el carácter de la nación guatemalteca y la expectativa de la sociedad que debemos construir todos, ¿verdad? Y estoy hablando de los 4 pueblos, no solo de los 3 pueblos reconocidos como pueblos indígenas. También es importante el pueblo ladino y todos los aportes que puede dar a la construcción de ese Estado plural. Había una cosita que se me quedó porque tú decías en tu pregunta, bueno, pero ¿y cómo pueden participar? Sí, hay un artículo, ¿sí? Es el artículo 4, que es la llave que abre, ¿sí? Para vincularse, no solo las organizaciones, sino también los grupos de base, ¿verdad? El proceso de consulta, sin duda, que es una consulta que en este caso marca inclusive para retomar la institucionalidad 2 rutas de consulta. Primero lo hace territorial. ¿Qué implica lo territorial? Implica llegar a la base, ¿me entendés? A los grupos fundamentalmente en su idioma, en su lugar, en su territorio. Pero dice también que eso va a ser una consulta de carácter organizacional, porque no nos podemos olvidar que muchas de las expresiones de los pueblos se agrupan y se asocian en forma de organizaciones, ¿me entendés? Esas son organizaciones de derechos humanos, son organizaciones campesinas, son organizaciones que reivindican, por ejemplo, la cultura, o que reivindican la espiritualidad, o que reivindican el derecho a la madre tierra, el derecho al territorio, etc. Hay múltiples formas de organización de los pueblos, tú lo sabes perfectamente, ¿verdad? Y en el territorio, en los departamentos. Entonces se trata de ir ahí para realmente hacer un proceso de consulta en el espíritu del convenio 169, donde se está vinculando y se está desarrollando para captar lo que quiere la gente. Y en función de eso, entonces formular una política pública, que es una política absolutamente trascendente, ¿verdad? No nos podemos en eso olvidar del pueblo ladino como tal. Y creo que de esta manera se daría integral y prácticamente el Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, entonces ahí estarían no solo, digamos, beneficiándose los 4 pueblos que en Guatemala hay, sino realmente la convivencia sería totalmente diferente, porque no solo se va a reconocer, como lo dice la Constitución Política de Guatemala, que reconoce a todos los pueblos y que reconoce sus formas de organización, sino que también prácticamente el desarrollo de los mismos sería totalmente diferente. Sí, justamente, fíjate que le acabamos de entregar a los miembros de un primer trabajo que ha hecho la Oficina de Apoyo al Gabinete, ¿sí? Esto es muy importante porque ya se produjo la primera reunión y ahí se tomaron decisiones muy significativas. Lo primero es establecer, ese gabinete va a tener una secretaría ejecutiva, ¿sí? Para que las reflexiones haya alguien que le dé seguimiento, que las tome, que las sistematice, ¿verdad? Para que haya un cuerpo técnico que pueda impulsar y darle seguimiento también y verificar las resoluciones del gabinete. También se designó a su secretario ejecutivo, cuya responsabilidad recayó en un, bueno, yo te diría, en un líder realmente del pueblo maya, como es Manuel Salazar Tezahuic, ¿sí? Es una persona que ha sido viceministro de Educación, ministro de Cultura, que fue asesor muy importante esa parte en la negociación del acuerdo de identidad. Y se da un dato muy curioso, porque él asesoró a la Comisión de Paz Gubernamental, pero también asesoró a la comandancia de la URNG. ¿Ya? Eso es un ejemplo muy extraño en el mundo, no se da en lo regular que una misma persona tenga la credibilidad y la confianza de las 2 partes para ser asesorado en esa temática. Entonces, el gabinete ya tiene su secretaría y se le mandató justamente para formular la política de pueblos indígenas e interculturalidad. Y eso se va a hacer en coordinación justamente con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, que también está en un esfuerzo que es absolutamente bienvenido y que habrá que articularlo. Aunque la información que nosotros tenemos y de unos intercambios, ellos se están orientando mucho a la política del buen vivir. Y ese elemento de la interculturalidad no es
que privilegia. Pero el mandato justamente para el gabinete es que se logre hacer en forma articulada y coordinada. Realmente hay mucho que hablar acerca del Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, por ejemplo, cada una de las acciones que vayan desarrollando. Ya usted nos hablaba acerca de la primera reunión que ustedes ya establecieron, que entiendo que el gabinete se reúne trimestralmente. Correcto. Que si pudiera, quizá en algunos aspectos muy generales, si ya llevan algunos procesos, hay algunos acuerdos o algunas acciones ya encaminadas como para poder ver, digamos, algunas acciones ya relevantes dentro del quehacer del Gabinete de Pueblos Indígenas. Mira, sí se ha hecho una tarea más o menos desde finales del año pasado, ¿verdad? Pero lo que se hizo era la preparación justamente básica, primero para el acto solemne de instalación del gabinete y preparar los elementos para la primera reunión del gabinete que, como te digo, se acaba de realizar este 25. Ahora ya esa Secretaría Técnica está constituida y mandatada para llevar adelante las funciones que corresponde al gabinete. O sea que el trabajo, ¿verdad?, ese de picar piedra, de hacer las cosas, es el que se está arrancando en este momento justamente. Para efectos de información y sobre todo de poder investigar o por lo menos conocer un poco más, usted nos hablaba hace un momento acerca de la integración de la Academia de Lenguas Mayas, sí, que claro es una entidad autónoma y que es rectora de la investigación, planificación y promoción de los idiomas mayas de Guatemala. ¿Realmente cuál va a ser la funcionalidad o de qué manera vamos a ver nosotros la inmersión de la Academia de Lenguas Mayas en este gabinete? Porque ha sido claro en decirnos de que es muy diferente a las acciones que tienen encaminadas CODISRA, a las acciones que tiene encaminada el Fondo Indígena, a las acciones que tiene también la Defensoría de la Mujer Indígena. En este caso, ¿cuál es el papel de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala? Mira, como miembro del gabinete y a través de su órgano de decisión, que la propia Academia dijo, bueno, nosotros vamos a partir, nosotros esperamos realmente un aporte significativo y trascendente, no solo en la perspectiva del idioma, porque la política no se va a referir únicamente a los idiomas, la política va a tener una serie de elementos que apuntan efectivamente a lo que el mandato constitucional les explica, a la búsqueda del bien común. Pero ¿qué significa eso culturalmente, verdad? Y sobre todo en la cercanía y en la imbricación que tiene la academia a partir de las comunidades lingüísticas nos puede dar un gran aporte. De hecho, la Secretaría ha estado trabajando justamente en vínculo con las academias locales o lingüísticas, ¿sí? En el territorio, con las comunidades lingüísticas, para hacer las reuniones, para compartir esta información, para llevar este mensaje, para captar cómo lo ven ellos, etcétera, etcétera. ¿Sería como un acompañamiento o sin podríamos duda, hacer pero sobre todo los órganos de decisión de la academia pueden reflexionar, llevar sus ideas, llevar sus propuestas, porque eso es lo importante de hacer este vínculo con las demás entidades, ¿verdad? Para que ahí haya una ventana de oportunidad para proponer diversas cosas. Lo que sí quisiera yo aclarar, sobre todo para la teleaudiencia, es algo muy importante. Algunos han señalado que bueno, porque dice el gabinete, entonces va a poder tratar la cuestión de la minería y no sé qué, de los conflictos, nada que ver, ¿sí? El gabinete no está diseñado para ver los conflictos ni la minería, para eso existen otros órganos y otros especiales. El gabinete no es ese, el gabinete está fundamentalmente orientado a generar una serie de elementos y de políticas públicas que se vinculen, porque en la expresión y en la idea fundamental del presidente Pérez Molina es muy claro, él dice, ¿cómo aseguramos que todo lo que hagamos como gobierno tenga pertinencia cultural? ¿Y eso qué significa? Significa que cuando tú vas a hacer una carretera, cuando vas a hacer un puente, tienes que tener en consideración en qué territorio, en qué plano cultural lo vas a hacer, ¿sí? No es cuestión de ir a poner una zapata en cualquier lugar. ¿Qué tal si ahí hay un lugar sagrado o un sitio ceremonial? ¿Me entiendes? Eso desde el punto de vista de un ingeniero dice, a mí me da igual, aquí me sale más barato hacer el tendido, pero no se trata de eso, ¿verdad? Y se trata de que todo lo que se hace desde el gobierno tenga pertenencia cultural. Por eso hay desarrollado todo un sistema que no se agota en el gabinete, sino un sistema de asesoría
a nivel de las carteras ministeriales, a nivel del despacho superior de los ministros, para que aseguren que todo lo que hacen, programas, proyectos, etcétera, etcétera, tengan esa pertinencia cultural. Eso está mandatado en el propio acuerdo, ¿verdad? Prácticamente sería que todos los que están formando el Gabinete de Pueblos Indígenas serían como, su función sería casi como la asesoría para realmente el respeto hacia la madre tierra y todos los temas y elementos que también son parte de ella, y que, bueno, pues también la convivencia entre los 4 pueblos, alejar la discriminación o de alguna manera disminuir la exclusión, el racismo, sino realmente va a ser como para poder no solo reconocer, sino valorar y poner en práctica todo aquello que realmente es importante para cada uno de los pueblos. Efectivamente, el gabinete como tal no es una unidad ejecutora, ¿me entiendes? No es que ahí se van a hacer proyectos. ¿En dónde se hacen los proyectos? Se hace a través de las carteras ministeriales. Por ejemplo, un programa de crédito. Sí, un programa de crédito para todos. Ajá, pero es que la empresarialidad indígena tiene una expresión. Lo que el gabinete va a asegurar en su política es que, efectivamente, para esa empresarialidad, ¿verdad?, que es tan propia de los pueblos indígenas, el proyecto del Ministerio de Economía tenga pertinencia cultural y vaya adecuadamente para esa cultura, para ese pueblo, ¿me entiendes? Entonces, el brazo largo, digamos, extendido del gabinete, por eso es que está diseñado todo un mecanismo de asesoría al más alto nivel, para poder asegurar que entonces las reflexiones, las discusiones, los mandatos del gabinete encuentran expresión a través de las unidades ejecutoras sectoriales, que son los ministerios, o coordinadoras, como son las secretarías de Estado. Y muy importante también cómo se fortalece, porque ese es el otro mandato. La realidad es que esa institucionalidad indígena que hoy por hoy tenemos, ¿esa debe ser o se puede pensar de otra manera? Pensémoslo conjuntamente, rediseñemos, ¿sí?, para ir más allá. Es que es diferente las sociedades, mira, y esto sí en la práctica y la experiencia universal inclusive, uno puede ver en diversas sociedades. Por eso es que hay un término, aunque es peyorativo, importante. En algunos casos tú le pones una ventanilla indígena, ¿sí?, como una válvula de escape, con una válvula de seguridad. Que vaya ahí que lo atienda. Nel. En el caso de la sociedad guatemalteca, perdón por la expresión, no es así. Es que no son minorías los indígenas. Es una población significativa. Y por lo tanto, requiere que todo lo que se haga, eso está en el discurso presidencial, todo lo que se haga, ¿sí?, tengan esa pertinencia cultural y respondan al carácter de la sociedad. Pero entonces no solo cultura, no solo educación, cualquiera de los 14 ministerios de Estado tienen que asegurar que sus programas van para una población mayoritaria. Y esa población es como es, sobre todo en su carácter de su propia etnicidad, de su propia cosmovisión. Los programas tienen que responder. Por eso es que yo te decía que en última instancia que se trata que ese bien común, que es el mandato fundamental de nuestra Constitución, tenga imbuido e implicado, enraizado, ¿sí?, el carácter de la nación guatemalteca. No, y creo que es importante también la aclaración, ¿verdad?, para que no se entienda que el gabinete es una unidad ejecutora, para que podamos tenerlo claro, y sobre todo también, ¿verdad?, para que vayamos canalizando cada una de las propuestas que hay en las comunidades indígenas de Guatemala y de los otros sectores también, ¿verdad?, porque usted ya lo decía, es importante los 4 pueblos porque vamos a convivir y compartir, y que esperemos también que durante estos 10 años que lo enfoca mucho este acuerdo gubernativo, realmente pues puedan haber cambios significativos de desarrollo y en toda la integralidad de cada uno de los pueblos. Quiero agradecerle mucho este espacio en donde hemos podido conocer acerca de las acciones, de los mandatos que tiene también este Gabinete de Pueblos Indígenas, Interculturalidad, de las generalidades también que hemos escuchado, que hemos entendido, y bueno, pues también para finalizar solo quisiera que nos dijera en dónde puede encontrar nuestra población más información para poder finalizar esta parte importante en donde hemos dialogado con usted. Bueno, lo primero es a través de TV Maya. Aquí queda la información con ustedes de esta explicación. Por supuesto, vamos muy rápidamente a estar interactuando con las propias organizaciones. Yo quisiera agradecer muchísimo a TV Maya por este espacio, pero sobre todo despedirme haciendo un llamado realmente, ¿sí?, a esas organizaciones de los pueblos, Maya, Garífuna, Xinca,
pero también a las organizaciones, ¿verdad? A la academia, a las organizaciones ancestrales con las que hemos tenido mucha comunicación, pero a los centros de pensamiento, etcétera, a las universidades, ¿verdad? Para que se acompañe este esfuerzo, pero sobre todo el reto para las organizaciones de los pueblos indígenas, hacer suyo este proyecto, ¿sí? Tan solo es una ventana de oportunidad, depende de cómo lo podamos utilizar, cómo nos podamos apropiar y que en su recorrido realmente se pueda fortalecer para tener esa Guatemala que todos deseamos, que todos soñamos y que anhelamos también. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y esperamos tenerle también en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bien, amigos y amigas, hemos conversado con el asesor presidencial responsable del Sistema Nacional de Diálogo y en esta entrevista hemos platicado acerca de la integración del Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, acerca de las acciones que están encaminando y sobre todo también quienes la integran. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, esperamos que continúen con nuestro espacio, nuestras vivencias. Vamos a una pequeña pausa y al regresar tendremos mucho más para todos y para todas. Naturil Himayas, Garífunas, Shiki Shinkas, Hanguiriki Muelaja, Shikihunu, Shangnaelaja, Shamuyuhaki. Hunuulba, Hangali, Uraki Ukpe Muguirike. Hunu Nahangnarila Shangnarilahi, Shikihunu Ukpe Nakaji. Neelaman, Nahunu Shampi, Elaha, Kawajunulji, Shak, Uraki, Nela, Uyuhaki, Hu, Naru. Neelake Pule, Shiki Kawaj, Junulji. Bumbi, Ukubi, TV Maya. Estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarme en el recorrido en donde hemos tenido temas interesantes para todos ustedes. Esperamos contar con su sintonía en una próxima oportunidad. Recuerde que también nos puede encontrar a través del Facebook y nos encuentra como TV Maya ALMG. Kimaltioshiji Guanojel, Rikutatbej, Junkashebaltzij, TV Maya. Rechri Junk Ashebaltzij, Tubaluk Alcaslemal Rech Bashil Kayala, Junk Echchik. Nos despedimos con música, recordándoles que la música es el lenguaje universal y hemos tenido la oportunidad de recibir aquí en Guatemala a importantes artistas, en donde, bueno, hemos recibido la visita desde Noruega y España con la pianista Ana Casa, con los violinistas Ana Nielsen y Jesús Reina. Gracias por compartir con nosotros y nos encontramos en otra oportunidad.
yo soy Anna Nilsen y yo vengo de Noruega. Hola, yo soy Anna Casa y yo vengo de Noruega también. Buenos días, me llamo Jesús Reina y soy un violinista de España. Yo soy violinista y he tocado casi 22 años. Yo soy pianista y profesora de piano. Vivo en Lisboa y también trabajo en el Conservatorio de Lisboa. Yo soy violinista, como ya mencioné, y llevo tocando también más de 20 años y bueno, he estudiado en varios sitios del mundo y después de graduarme de Nueva York vivo en Málaga junto a mi esposa Anna Nilsen. Well, I've only been here for one day, but I'm really excited to see the different places in Guatemala and work with kids and also play for the different people and to see the culture that's completely new for me in Guatemala, and it'll be a great experience. Que aunque solo ha estado aquí un día, pero que es muy excitante para ella el poder estar aquí y bueno, pues conocer a los chicos, trabajar con ellos, también dar conciertos y poder conocer una nueva cultura. Es la segunda vez que yo estoy en Guatemala. Es un país que me encanta. He encontrado aquí personas maravillosas, músicos y estudiantes de música muy talentosos y estoy muy feliz de estar aquí ahora. Para mí es la primera vez que estoy en Guatemala y la primera sensación ha sido de personas muy agradables, de muy buena gente, muy humilde y muy talentosa también. Y me parece precioso el poder establecer un primer contacto con esta cultura, sobre todo a través de la música, y sé que va a ser una experiencia que nos va a enriquecer mucho a todos. En Noruega, el mundo de música, muy bien, pero es muy pequeño. Entonces yo fui a Nueva York para estudiar y aprender de diferentes músicos y para ir a conciertos y esa experiencia fue muy buena para mí. Y ahora yo vivo en España con Jesús y la música ahí también es muy diferente, muy basado en el folclore y eso también, esas experiencias yo trae en mi mundo de música también y entonces yo soy mucho más que un músico solo de Noruega y que todo te influye. Yo soy de Noruega, pero vivo en Portugal há más de 25 años. Por eso la realidad en Portugal para la música es lo que yo conozco más. Y claro, como pianista es muy difícil vivir solo de dar conciertos. Es muy difícil en Portugal y en muchos países. Pero normalmente hace una mezcla de enseño, de ser profesora y de dar conciertos. Yo que hago. Pues yo estuve más tiempo, desde que soy muy pequeñito, más tiempo dando conciertos y viviendo fuera de mi país que en España, que en mi país. Entonces tengo una experiencia parecida a Ana Cosa en ese sentido, pero sí decir que hoy en día pues vivir el arte es muy complicado y gracias a Dios pues el haber podido aprender de grandes maestros, de haber estado fuera, de haber abierto los horizontes un poco, pues lo hace más fácil a la hora de vivir el arte una vez que regresas a tu país, ya que puedes aportar más a la gente local, ¿no? Pero hoy en día, pues echarle mucha imaginación. Por ejemplo, mi esposa y yo creamos un festival, damos clases, damos conciertos, entonces combinarlo todo
que también realmente es lo que pensamos es la vida ideal de un músico, ¿no? Hacer un poco de todo, dar clases, dar conciertos y crear algo propio. Well, I think it's very important to pursue art and to have that be part of your life. And if you have the opportunity, that should be something you should bring with you for the rest of your life and have be part of you. It brings with imagination, it helps you connect with people, and even if in some day you would happen to do something else, I think it's important to have it be part of your life. Ha dicho que si tienes la oportunidad de mantenerlo como algo en tu vida, que lo lleves contigo toda tu vida, porque es algo que te ayuda, pues, a conectar con la gente, que es algo que te trae imaginación y que es muy bello poder mantenerlo a lo largo de toda tu vida. Yo estoy perfectamente de acuerdo con lo que dice Ana, y también pienso que para la sociedad es muy, muy importante el trabajo de los artistas para tener una sociedad mejor. Yo pienso que arte es fundamental y que el trabajo de los artistas, mismo que muchas veces está muy, muy difícil, en condiciones muy difíciles, es importantísimo para lo bien de toda la sociedad. Yo creo que la música es la manera más directa de comunicación que existe en el ser humano. Porque, bueno, todo es muy normal hoy en día escuchar la frase de que la música es el lenguaje universal, pero es que realmente lo es. Y eso es porque el sonido en sí, el sonido está basado en una serie de armónicos que es natural. Una nota suena y esa nota contiene muchos armónicos, muchas notas dentro de esa nota, que lo da la naturaleza. Entonces eso está dentro de todos nosotros. Así que es la manera más directa de comunicación que existe. Como Jesús ha dicho, la música es a través de las lenguas y todo el mundo entiende música. Y trae mucha emoción. Y por eso yo pienso que música es muy, 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 muy importante. Yo pienso que la música es una lengua espiritual y que es una cosa trascendente para el ser humano.
Cuvi TV Maya.